Ahorrar. ¿Cómo ahorrar? ¿Cómo empezar a ahorrar? ¿De dónde saco para ahorrar? Por fin un video donde te va a explicar cómo empezar a ahorrar, de dónde ahorrar y cuáles son los trucos especiales para que empieces a ahorrar ya. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! En este video hoy te estaré mostrando diferentes trucos para que de una vez por todas puedas salir de la Matrix. Sí, así como me escuchas, tenemos que salir de este sistema que no nos permite ahorrar. Lo puedes hacer con muy poco dinero, no importa, si sigues mis recomendaciones. Te voy a hacer una invitación para que traigas lápiz y papel o para que en tu celular empieces a anotar cada uno de los trucos que te va a estar dando acá. Realmente el orden no indica que uno sea el más fácil o el más difícil, sino realmente están enfocados en estrategias reales para que puedas empezar tus hábitos de ahorro. El truco número 1 es ahorra en las compras. Las compras es tal vez en lo que más nos gastamos la plata, seamos realistas. Por eso podemos ahorrar muchísimo dinero en ellas. Lo primero que te voy a invitar es a que compares. Antes de tomar cualquier decisión de una compra u otra de cualquier producto, compáralo. Analiza en páginas web, visita diferentes tiendas y busca también de pronto ofertas o descuentos. A veces preguntando puedes encontrar un descuento especial que ni sabías. Otra estrategia es de pronto busca productos genéricos. No necesariamente siempre tienen que ser las marcas más caras o exclusivas. De pronto tú puedes encontrar algunos productos que siendo genéricos son muy buenos. Esa también es una alternativa. La otra recomendación cuando vayas a hacer una compra es empieza a preguntarte si lo necesitas. Te voy a dar aquí un truco, una estrategia y es pregúntate el día siguiente si realmente necesitas ese producto y después vuélvetelo a preguntar una semana después. Si después de una semana consideras que sí necesitas el producto, ahí es porque hiciste un análisis y realmente el producto o lo que vas a comprar lo necesitas. Pero si después de 24 horas o de una semana te das cuenta que puedes vivir sin el producto sin ningún problema, es porque no lo necesitas y te ahorrarías ese dinero. La otra recomendación con respecto a las compras es analiza el posible uso que le vayas a dar. Si por ejemplo vas a comprar una chaqueta en Zara que te vale 400,000, 500,000 pesos y solamente lo vas a usar una vez, pues el costo del uso es de 400,000 pesos. O sea, ponerte la chaqueta te costó 400,000. Pero si por ejemplo vas a comprar unos tenis que te vas a poner todos los días, pues efectivamente el costo de uso es mucho más bajo. Entonces puede ser una estrategia para tomar mejores decisiones al momento de comprar y no malgastar la plata y ahorrarte ese dinero. Y algo que nos está pasando muchísimo es las redes sociales nos mueven nuestros apetitos y nuestras ganas de comprar. Por ejemplo, hoy en día sale mucha publicidad y los influencers hablan de marcas como Balenciaga, Praga y este tipo de cosas, ¿sí? O por ejemplo, sale mucho en canciones que debes tener las Air Force One de Nike, ¿sí? Pero ¿realmente las necesitas? Por ejemplo, estas zapatillas pueden costar más de 400, 500,000 pesos, más de $100. Pero ¿realmente las estás comprando porque las necesitas o solamente por moda? Lo siguiente es fundamental, analiza el costo, cuánto te vale de tus horas de trabajo o días de trabajo lo que vayas a comprar. Si por ejemplo, ya que salió el iPhone 15, que vale más o menos 5 millones de pesos, y tú te ganas 1 millón de pesos, pues necesitas 5 meses de tu vida de ir a trabajar para pagar un celular. Esto te lo dejo para que lo analices. No necesariamente esas compras son eficientes financieramente. Y si recuerdas, en mi último video estoy hablando sobre cómo sacarle el máximo provecho a las tarjetas de crédito. ¿Sabías que hay un beneficio, un seguro de precio y de compra? Sí, si tú por ejemplo compras el iPhone, ¿sí? Si te decides a comprar el iPhone y lo encuentras a 5 millones de pesos y a los 2 días vas a otra tienda y está en 4,800,000 y lo compraste con la tarjeta de crédito sin intereses, obviamente, allí te puedes ganar ese diferencial. Simplemente pasas el requisito a tu tarjeta de crédito diciendo que encontraste ese producto más barato y que te devuelvan el dinero. Ahí te ahorras un poquito. El truco número 2 es no regales el dinero, ahórralo. Si me sigues en mi canal, sabes que he hablado muchísimo de cómo ganarle en el juego a los bancos. Por ejemplo, cuotas de manejo. Si tienes una tarjeta de crédito, no pagues cuota de manejo, ahorra ese dinero. Por ejemplo, llamas a la entidad, cancelas la tarjeta, si no te quitan la cuota de manejo, buscas otra tarjeta nueva, haces cambio de tarjeta, lo que sea, pero no pagues cuota de manejo. Imagínate, una cuota de manejo puede estar entre 20,000 hasta 40,000 o 45,000 pesos por mes. Si tienes la tarjeta de crédito, pon esa plata y ahórrala. Esos 40,000 pesos
en 12 meses son más de 480,000 pesos. Imagínate, es un dinero que tú puedes poner a ahorrar, entonces sí se puede. También ten presente, no pagues intereses, mandas tus compras a una cuota, así no regalas ese dinero a los bancos. Si tienes inteligencia financiera, si te organizas, realmente puedes utilizar las tarjetas de crédito de forma eficiente y no pagas intereses y así no regalas tu dinero. Y definitivamente algo por lo cual estamos botando la plata es en suscripciones. Que Netflix, que HBO, que Disney, que un montón de plataformas y suscripciones a un montón de cosas que ni usamos. Entonces lo que vas a hacer es para poner a ahorrar y para poner tu dinero a producir, vas a cancelar esas suscripciones que no usas. Tú sabes que puedes tener una suscripción por un mes o 2 meses cuando de pronto llega tu serie favorita. En ese momento pagas esa suscripción y no más. Es simplemente poner tu dinero a producir de forma inteligente. El truco número 3 consiste en lleva un presupuesto. Lo que vas a hacer es que vas a definir un porcentaje para diferentes gastos o rubros. Lo que yo te recomiendo es un 50% en gastos esenciales, como alimentación, como vivienda, como servicios públicos. Un 20% para pago de deudas, en lo posible que tengas deudas por debajo de ese valor, paga ese 20%. Un 20% adicional lo vas a poner para tus gastos o para tus inversiones y ahorro. La idea es que tú puedas empezar a definir un presupuesto de inversiones y de ahorro. Y un 10% adicional para gastos de entretenimiento, salidas a comer, gastos hormiga, entre muchos más. Entonces, importante, este es un ejemplo de un presupuesto, pero tú puedes llegar a utilizar el que tú quieras. Acomódalo y siempre plantea cuánto te vas a gastar mes a mes. Si quieres recibir mucha más información y cómo realmente ponerle orden a tus finanzas personales y educarte financieramente, te invito a que te suscribas aquí a mi canal, aquí abajito, suscríbete, no se te olvide, hazle clic en la campanita y vas a ser el primero en recibir la notificación cuando salga nuevo video. El truco número 4 es ponte metas y objetivos claros, pero también que sean retadores. Por ejemplo, ¿sabías que en mi canal de Instagram, bere.entrenador, hicimos el reto del ahorro? Sí, 52 semanas ahorrando. Arrancando desde 4,000 pesos, cada semana subíamos 1,000 pesos. ¿Y sabes a cuánto llegamos? Sí, a más de 1,5 millones ahorrados. Era un reto difícil, porque tener el hábito de ahorrar tanto tiempo no es tan sencillo. Por eso te invito a que te pongas un reto, ponte una meta inicial, pero que sea retadora. Por ejemplo, ponte el reto de tener tu primer millón ahorrado. Claro que es posible hacerlo. Entonces, ponte metas claras y retos. Y el truco número 5 es este. Sí, vas a empezar a ahorrar todas las monedas, cambios o vueltas que te queden al final del día. Vas a ponerlas y las vas a meter en una alcancita como esta que tenemos nosotros acá. Te pongo un ejemplo. Durante más de un año estuvimos ahorrando moneditas así como estas que tenemos acá y pudimos ahorrar solamente en las vueltas y cambios aquí en el hogar más o menos casi 400,000 pesos, los cuales después utilizamos para vacaciones. Pero en esta forma tú puedes generar el hábito de ahorrar y te obligas que todos los días hagas el ahorro. El truco número 6 consiste en registra todos los gastos y elimina aquellos gastos hormiga. ¿En qué consiste? Vas a llevar un registro en una hojita, en un Excel, en donde quieras, aquellos gastos que vas teniendo diariamente. Entre más detallado seas, va a ser mejor. Por ejemplo, ¿sabías que hoy en día se nos va un montón de plata haciendo donaciones o comprando en servicios públicos? Sí, no, que vas en Transmilenio, entonces se sube a alguien para vender algo, alguien para pedir algo. Entonces toca tener ahora 2,000, 3,000, 4,000 pesos para darles a ellos. Sí, eso se convirtió ya en un gasto hormiga. Entonces, amigos, yo sé que pues queremos ayudar a las personas, pero esto te puede estar afectando tu bolsillo. Una vez tengas identificado tus gastos hormiga, vas a empezar a eliminarlos. Ya te dije uno, por ejemplo, el tema de los gastos ahora en los buses. Analiza cigarrillos, cafés, salidas a comer extemporáneas o que no estén presupuestadas. Todo aquello que ni te imaginas puede ser un gasto hormiga. Para ayudarte, te voy a pedir un favor. En mi Instagram me escribes en br.entrenadorfinanciero y te voy a enviar gratuitamente un formato para el registro de gastos, para que conozcas en qué se te está yendo el dinero. El truco número 7 es págate a ti mismo primero. ¿En qué consiste? Esto está muy pegado con el tema del presupuesto, y es que una vez definas cuál es el presupuesto para tu ahorro, lo primero que vas a hacer una vez recibas tu salario, tu sueldo, es que vas a mandar ese porcentaje, ese monto, a tu cuenta de ahorros secundaria. ¿Cómo así que secundaria? Recuerda que yo hice un video hablando del fondo de emergencia y de cómo manejar los ahorros. Y es que justamente no la puedes dejar en tu cuenta de ahorros principal, o si no, ¿qué va a pasar? Se va a desaparecer. Entonces, lo que vas a hacer es una vez recibas tu sueldo, lo vas a mandar a otra cuenta.
Otro tip que te puede ayudar aquí es utiliza el método de los sobres. ¿En qué consiste? Con el presupuesto vas a poner un sobre que se va a llamar ahorro. Lo vas a poner allí, vas a poner una vez apenas recibas tu dinero, lo vas a poner en ese sobre. Va a ser muy rápido y sencillo y recuerda ponerlo en un lugar seguro. El truco número 8 es incrementa tus ingresos, porque así como te he mencionado, muchos de los ejemplos de los trucos anteriores son reducir gastos para poder utilizarlos para ahorrar. Pero la otra estrategia es sube los ingresos. Brian, ¿es posible? Claro. Recuerda que hice un video donde hablé de mis 13 fuentes de ingreso, cada una diversas. Tú también lo puedes hacer. Puedes utilizar al máximo tus capacidades, tu conocimiento, tu experiencia, aprender cosas nuevas, ayudar a un amigo, a un familiar, a un trasteo y así empiezas a generar ingresos adicionales. De pronto tienes una bicicleta guardada, puedes ayudar a una empresa o a alguien a hacer un domicilio, por ejemplo. Puedes empezar a utilizar diferentes formas de generar ingresos adicionales y con eso puedes utilizar ese ingreso extra como parte de tu ahorro. El truco número 9 es el reto de los malos hábitos. Y ¿sabes de dónde lo aprendí? De Los Simpson. Sí, en un capítulo Marge y Homero hacen un reto en el cual consiste que por cada grosería que dijera Homero, él tenía que poner unas monedas en una alcancía. Y algo similar hicimos aquí en la casa. Y era que yo tenía un mal hábito de dejar conectado el cargador del celular y los cargadores del computador. Y por cada vez que mi esposa lo encontraba, yo tenía que dar 5,000 pesos. Te aseguro que hoy prácticamente nunca dejo el cargador conectado porque aprendí justamente con eso y eso nos servía para ahorrar, para pagar el servicio de la luz. Y así lo puedes hacer con otros malos hábitos, por ejemplo, que tú tengas, como puede ser el cigarrillo, el alcohol, utilizar el celular, utilizar el televisor por más de 5 o 6 horas seguidas, quedarte pegado a jugar Play, cosas por el estilo. Tú lo podrás llegar a definir. Este es un hábito que te permite ahorrar y a la vez de pronto bajar aquellos malos hábitos de tu vida. El truco número 10 es para mí de pronto los más difíciles y es que te vas a poner el reto de no gastar por una semana inicialmente y después por un mes. ¿Y en qué consiste? No significa que es que ahora no vas a comer nada, no, sino que vas a eliminar por completo aquellas compras. Solamente vas a tener gastos básicos, incluyendo algunas cosas como por ejemplo el transporte. No vas a tomar ni Uber, ni Transmilenio, ni ningún servicio público. Tienes que irte o caminando o en bicicleta. No puedes salir a comer a restaurantes ni nada por el estilo. Toda la comida la tienes que hacer dentro de tu hogar. Y así muchas más cosas. Esto es un reto bien complejo porque nos ayuda a nosotros a entender nuestros hábitos de compra. Sí, a veces esas compras impulsivas y que no tenemos. Cuando pase una semana te vas a dar cuenta que hasta te desintoxicas en el gasto. Y eso te va a ayudar muchísimo a ahorrar. Después lo puedes hacer por un mes y te darás cuenta la cantidad de plata que te vas a ahorrar. Esto es un reto muy interesante. El último truco es el más importante. ¿Sabes cuál es? Debes seguirme a mí. Y es que debes seguir a la cuenta de Brian Rojas, de Entrenador Financiero. En mis redes, tanto en Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, te recomiendo que me sigas, porque allí vas a encontrar muchísima información, trucos, estrategias, recomendaciones, para que puedas ahorrar, para que puedas mejorar tus ingresos, para que puedas tener hábitos de ahorro, para que puedas hacer el reto del ahorro. Así como te dije, hicimos por Instagram el reto de las 52 semanas. Tenemos plantillas para que tú puedas ahorrar, tenemos plantillas para que tú puedas hacer el registro de gastos y mucho más. Por eso te invito a que te suscribas. También te invito para que nos escribas en los comentarios qué otros métodos, qué otros trucos tienes para poder generar el hábito del ahorro y para poder ahorrar. Recuerda que ahorrar es fundamental, es la base, es una de las bases fundamentales de las finanzas personales. Cuando tú ya tienes hábitos de ahorro, puedes hacer muchas cosas. Puedes empezar a invertir, puedes tener el dinero para tu cuota inicial en la compra de un apartamento, puedes tener ese fondo de emergencia. Te voy a contar un caso. Con justamente nuestro reto del ahorro de las 52 semanas, lo pusimos en un fondo de emergencia y en un momento tuvimos una crisis aquí en el hogar por un tema de salud que se nos tuvo que ir mucho dinero en citas médicas, en exámenes y un montón de medicamentos. ¿De dónde salió el dinero? No usamos la tarjeta de crédito. Utilizamos nuestro fondo de emergencia que había nacido de justamente el reto del ahorro. Si quieres conocer un poquito más sobre el fondo de emergencia, recuerda que aquí te dejo el link para que conozcas un poco más sobre en qué consiste este fondo. ¿Te gustó este video? No se te olvide suscribirte, darle un gran like, pon en los comentarios qué método vas a utilizar, qué otros métodos nos recomiendas, cómo vas con el ahorro, qué te pareció este video. Y recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Y una recomendación final. Ahora estamos saliendo en televisión en el canal de Hogar TV.
en ETV, lo puedes encontrar, y también vamos a estar saliendo en otras redes sociales, en otros canales, justamente este canal de televisión. Entonces ahora Brian Rojas llegó a la televisión. Chao, chao.